saludamos al señor ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Le damos la bienvenida, señor ministro. Una serie de medidas ha tomado el presidente de la República para reducir el tamaño del Estado, y esto ha implicado la fusión de algunas instituciones del sector público relacionadas con el arte y la cultura en el país, tema que ha preocupado a los actores culturales. Quisiéramos conocer con usted cuáles son los alcances y de qué manera se va a manejar esta situación. Bienvenido. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República fusionó el Instituto del Cine y el Audiovisual, el ICA, con el Instituto de Fomento a las Artes, el IFAIC, en una sola institución. Esto responde a dos necesidades que son muy claramente determinadas. La primera, como bien lo dice usted, la reducción del Estado, la eficiencia del Estado en una situación muy complicada que está viviendo nuestro país. Tenemos que ser responsables con los dineros públicos y ser lo más eficientes posibles en la gestión pública, y es por ello que pues se fusionan estos dos institutos, el uno que se dedicaba al fomento del audiovisual con el otro que se dedicaba al fomento de todas las otras manifestaciones artísticas, la música, las artes escénicas, plásticas, etc. Se fusionan en un solo instituto en el cual no hay ningún recorte presupuestario con respecto a los fondos que existen para el fomento. Hay un fondo de fomento del cual los tres institutos que actualmente existen, incluido el INPC, que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con los dos que mencioné, entregan fondos a través de líneas concursales. Este fondo no ha sido afectado, lo que se reduce simplemente es la carga burocrática, digamos, atrás del fomento. Y la segunda motivación tiene que ver con la necesidad hoy de entender a las artes de una manera transversal, interdisciplinaria. Hoy por hoy, sobre todo con el distanciamiento social, los requerimientos de salud, es impensable un concierto de música, una obra de teatro, por ejemplo, y entonces ahí el audiovisual resulta una plataforma necesaria, casi que condición sine qua non para cualquier manera o modo de circulación de otras actividades artísticas, lo que hace que sea más eficiente. Estamos lanzando líneas de fomento para la emergencia y todas ellas tienen, o la gran mayoría tienen, una dosis importante del tema audiovisual, puesto que es la única manera en la que se puede en este momento acceder a este tipo de contenidos. No ha habido no ha tenido ninguna consecuencia con respecto a la planificación normal de las líneas de fomento de estos dos institutos. De hecho, el ICA lanzó la semana pasada una línea de fomento para cortometrajes pensado en la emergencia, y el IFAIC lanzará esta semana una línea de $1 millón que habíamos anunciado como parte de la primera fase del plan integral de contingencia para el arte y la cultura. Las preocupaciones expresadas a través de las redes sociales por varios gestores culturales, algunos de ellos incluso exfuncionarios públicos, cuestionaban los mecanismos, más allá del fondo de la medida, cuestionaban la forma, pues señalaban que estas instituciones fueron creadas a través de decretos ejecutivos que no pueden ser cambiados a través de decretos que en el marco del estado de excepción está emitiendo el presidente de la República. ¿Cuál es su respuesta a estas inquietudes? Sí, en realidad lo que dicen es que ambas instituciones precisamente no han sido creadas por decreto ejecutivo, sino por ley, ¿no? Ambas están en la Ley Orgánica de Cultura. Sin embargo, la ley que, según el propio decreto, permite esto, es la ley, el Código Orgánico Administrativo, que indica, de acuerdo a las declaraciones de la Secretaría Jurídica de la Presidencia,
que en uno de sus artículos dice que el presidente podrá reorganizar las instancias del Estado, cualquiera fuera su origen. Dice textual esto, lo cual daría a comprender que no importa de qué manera hayan sido creadas estas instituciones, el presidente de la República, y solamente él, pues tiene la potestad de reorganizar el Estado independientemente del origen de la creación de estas Pero instancias. la argumentación que presentan los actores culturales es que tratándose de una creación de estos institutos a través de una ley orgánica, la ley orgánica de cultura, tanto el ICA como el IFAIC, me parece, no podían sufrir este tipo de intervención. Usted señala que esta otra ley que usted ha citado estaría por encima de la ley orgánica de cultura. No, yo no soy la instancia para determinar, la legalidad de esto. Para eso hay una instancia que es la Corte Constitucional. Si es que hubiera desde algún sector de la población alguna duda con respecto a la validez de este decreto, pues siempre hay instancias del Estado a las que se puede encaminar estas dudas o peticiones. El Ministerio de Cultura y Patrimonio no es el llamado a interpretar un decreto presidencial, ¿no? Ambos son orgánicos. La ley de cultura es orgánica y el código orgánico administrativo también es orgánico. Y creo que la discusión no está del lado de, como decía, del Ministerio de Cultura, sino en las instancias pertinentes para determinar esto. En todo caso, con los recortes presupuestarios que se han propuesto y en muchos casos ya ejecutado a nivel global en las instituciones públicas, ¿cómo quedan los presupuestos del IFAIC y del ICA? ¿Y en qué medida se van a ver afectados sus programas de fomento a las manifestaciones artísticas y culturales? Pues como decía al comienzo, hay un fondo de fomento. Este fondo ha sido creado por las utilidades del Banco del Estado durante muchos años. Este fondo no pertenece al presupuesto general del Estado y es un fondo en el cual descansan las políticas públicas de fomento año a año. Y este fondo no ha sido afectado, no hay ninguna reducción al mismo, puesto que no pertenece, como dije, al presupuesto del Estado. Lo que sucede en este momento es que las tres instancias, los tres institutos que tienen acceso a este fondo para fomento, uno es el INPC, que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el otro es el IFAIC, el otro que es el de Fomento a las Artes, el otro es el ICA, que es el de Fomento al Audiovisual. Se juntan el IFAIC y el ICA, y con esto se vuelve más eficiente, digamos, esta instancia del fomento. Habrá menos funcionarios, las líneas se siguen manteniendo y el dinero que hay disponible para el fomento no ha sido alterado. En lo que se refiere a la industria audiovisual, y allí está incluido también el cine, señor ministro, parte de la preocupación ha sido también, por lo que consideran los actores culturales, podría significar el comienzo de una pérdida de perfil de esta actividad que ha recibido, hay que reconocerlo, un interesante apoyo en los últimos años en el país. Pues incluso la palabra cine desaparece de las nuevas instituciones o de la nueva institución que se llamaría ahora el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Así es, la palabra cine no está, como tampoco está la palabra música o teatro o danza o pintura. De hecho, Ecuador, cuando ha tenido representatividad en festivales internacionales o cuando la marca que se ha utilizado nunca ha sido la del ICA, ha sido Ecuador Cine, y lo que pretendemos es traspasar las buenas prácticas y, como usted dice, efectivamente, la experiencia positiva con respecto al fomento que ha habido en el área del cine y el audiovisual desde el ICA al resto de las artes. De hecho, el actual director del ICA es quien está liderando técnicamente esta fusión para garantizar que esta instancia que funciona bien y que parece eficiente
que es el ICA, no sufra ninguna modificación o no sea afectada, digamos, por esta fusión, sino que el IFAI, que es una institución mayor y que lamentablemente no ha podido corresponder a las necesidades de fomento que ha tenido el sector, pues mejore en eficiencia y empiece a ser una herramienta de verdad útil para el fomento en el resto de las artes. El recorte que hizo el Ministerio de Economía, señor ministro, a las universidades del orden de 100 millones, con recortes también que se habrían hecho a los sectores medio y primario de la educación, le han ganado muchas críticas al gobierno nacional. Se señala que el gobierno sigue en un proceso de precarizar la educación y la cultura en el país. ¿Qué nos dice usted ante esto? ¿Cuáles son las políticas del gobierno de Lenín Moreno? Y en la coyuntura particular que vivimos, ¿de qué manera está siendo afectado el sector del arte y la cultura con el problema por la pandemia y la falta de ingresos? Bueno, yo debo decir que desde la perspectiva de la cultura, de las artes y la cultura, este gobierno casi menos de un mes después de que asumamos el Ministerio de Cultura, emitió un decreto mediante el cual los artistas y gestores culturales no graban IVA, ¿no? Una decisión histórica e inédita para Latinoamérica. Desde este gobierno, por primera vez se plantearon la posibilidad de que los artistas y los gestores accedan a créditos de la banca pública como artistas, no teniendo que inventarse una segunda profesión para acceder a un crédito, sino planteándolo como actividades artísticas. Este gobierno puso en la ley de simplicidad tributaria y estableció al arte y a la cultura como un sector prioritario, lo cual significa que los nuevos emprendimientos no pagan impuesto a la renta, que las inversiones que se hagan en arte y cultura podrán descontar hasta el 150% del gasto. Este gobierno, y lo anunció el propio presidente Lenín, ha creado o está creando un bono para los sectores más vulnerables del arte y la cultura de manera específica, un bono humanitario. Es decir, yo no percibo frente a la terrible necesidad y a los problemas fiscales que vivimos una precarización. Acabo de explicar en este momento cómo el fondo para el fomento no ha sido tocado. Hay que entender que son 10.000 millones de dólares de déficit los que tenemos en nuestro país. Hay que entender la problemática que estamos viviendo. Esta es la crisis económica probablemente más importante que ha sufrido nuestro país, y en ese contexto tenemos que ser consecuentes y reducir el gasto que sea innecesario, ser más eficientes, tener un Estado más pequeño. No es posible que gastemos cerca de 9.000 millones de dólares en sueldos para funcionarios públicos. Tenemos que ser consecuentes y en ese sentido creemos que las acciones que se están tomando son las que corresponden a la realidad que estamos viviendo, con un petróleo absolutamente desvalorizado, con recaudación tributaria muy por debajo de lo normal. Hay que ser consecuentes con esta situación dramática que vivimos, pero, como digo, mantener, como lo estamos haciendo, la defensa de los derechos al acceso a la cultura y al arte, por ejemplo, como estamos haciendo desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. ¿Hay justificaciones, señor ministro, con respecto a las críticas que se hacen concretamente sobre el IFAIC, el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, que no ha podido concretar de buena manera los procesos de fondos concursables? Sí, efectivamente, el IFAIC ha tenido muchos problemas desde su creación con la Ley Orgánica de Cultura, hace un poco más de 3 años, y hemos venido arrastrando, digamos, algunas prácticas que creemos no han logrado, y las reacciones de algunos
artistas y gestores culturales que han aplicado estos fondos lo corroboran. Es por eso también que se están fusionando estos dos institutos en un nuevo instituto que nos pueda permitir pensar de cero la política de fomento para las artes. Nosotros tenemos una percepción diferente a lo que ha venido siendo. Creemos que el fomento no debe ser la posibilidad de generar ingreso permanente para ciertos artistas o gestores que se han nutrido, digamos, de estos fondos de manera recurrente, sino que tienen que ser fondos que permitan crear proyectos que sean autosustentables, ¿no? En esa medida estamos planteando este nuevo instituto, en esa medida también estamos planteando las líneas de fomento que serán lanzadas hasta finales de esta semana, y también es desde esta lógica que hemos cambiado, hemos aceptado la renuncia de su anterior directora y hemos encargado la dirección a una nueva persona para que en este periodo de transición y hasta el 15 de junio pues termine de cerrar todos los procesos que han quedado colgados durante los últimos meses y que no han podido ser solucionados de manera oportuna. ¿Quién dirigirá la nueva institución que se genera con esta fusión, señor ministro? ¿Y en qué quedarán? Usted lo ha señalado ya parcialmente, pero nos gustaría una declaración puntual sobre este tema. ¿En qué quedarán los concursos por fondos concursables, valga la redundancia, que se encuentran en marcha tanto en el IFAIC como en el ICA? La primera parte de la pregunta no la escuché, perdón. ¿Quién va a dirigir esta nueva institución que se crea con la fusión? La nueva institución tendrá un director escogido de acuerdo a lo que dice el reglamento por concurso. Haremos una delegación hasta que eso suceda. En este momento, de parte del IFAIC, pues está encargado Raúl Escobar para terminar la fusión y concluir con todos estos contratos. En la construcción técnica, construcción técnica del nuevo instituto, lo dije antes también, está hecho cargo en este momento el propio director de ejecutivo del ICA, que es Jan van der Nonk, quien pues está dirigiendo, coordinando, liderando esta fusión para pues garantizar primero que el propio Instituto del Cine y el Audiovisual no tenga mayores complejidades, ni tampoco sufra un desmantelamiento, como en algún lado se ha dicho, sino que más bien sea la oportunidad de aprender de las prácticas exitosas del ICA y asegurar que esta institución que viene funcionando bien siga su curso normal. Con respecto al IFAIC, se cerrarán todos los procesos pendientes hasta el 15 de junio, ese es el plazo que hemos dado al director encargado, y las líneas de fomento que estaban planteadas salir como parte del plan integral de contingencia, pues saldrán esta semana, de manera que podamos atender esta necesidad que tienen los artistas y gestores culturales en este momento en el cual no pueden realizar sus actividades normales. Bien, para finalizar, señor ministro, hay que comentar que muchísimos actores culturales de Ecuador, artistas, músicos, están dando un aporte muy interesante en esta época tan crítica. Esto es un fenómeno global, no solamente en Ecuador, a nivel mundial. Incluso grandes estrellas de la música están generando conciertos, generando actividades, o están estrenando cada día algo interesante para quienes en muchos sitios del planeta nos hemos quedado recluidos en nuestros hogares. De allí es innegable la importancia del arte y la cultura. Usted, cuando recién empezó la crisis, anunció la creación de un fondo para ayudar a los actores culturales de Ecuador y para fomentar sus actividades. Este proyecto suyo recibió críticas, luego usted señaló de que esto sería financiado
financiado desde el sector privado. Entonces, con eso se desvirtuaban las críticas de dineros que en la situación tan delicada de Ecuador y que debía dedicarlos sobre todo a temas de la salud, podrían utilizarse en esta área. ¿En qué terminó o cómo continúa su iniciativa? Sí, ese programa se llama Desde mi casa y la iniciativa es la siguiente. El Ministerio de Cultura y Patrimonio pone a disposición de un espacio de Ecuador TV para ser utilizado, para generar contenidos artísticos y culturales o educativos relacionados con el arte y la cultura, para que los artistas desde su casa generen estos contenidos, y este programa es a manera de auspicio financiado por un banco como es el Banco del Pacífico, y a partir de este auspicio se generan ingresos para artistas. Hay que entender que cuando se dice que vamos a invertir en arte, no solamente estamos efectivamente invirtiendo en la posibilidad de generar estos contenidos que son fundamentales para cualquier sociedad y cualquier ser humano, sino que también la motivación pasa por el trabajo, pasa por estos trabajadores del arte y la cultura que en este momento no tienen la posibilidad de generar ingresos, y que, al igual que otras instancias del Estado y que otros sectores, estamos buscando respuestas y posibilidades para que ellos puedan seguir generando y para que puedan, no es posible pedirle a un trabajador ecuatoriano que se quede en casa si no tiene ninguna manera de subsistir, ¿no? Para ellos es que se crean este tipo de programas, para ellos es que está diseñada la línea de $1 millón de fomento que lanzaremos desde el IFAIC, para ellos es que trabajamos también en protocolos que permitan, como el que lanzamos por el Día de la Madre, que los músicos puedan salir dentro de las condiciones coherentes con las disposiciones del COE, con disposiciones estrictas, pero que puedan salir y realizar sus actividades, que es la manera en que estos ecuatorianos y ecuatorianas, que son además cabezas de familia, muchos de ellos, generen ingresos y puedan trabajar. Esa es la función que tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio también en este momento, y que asumimos sin duda alguna. Bien, queremos agradecerle mucho al señor ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Le dejamos en sus palabras finales, señor ministro. Pues bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que es importante entender no solamente la relevancia que tiene el acompañamiento del arte y la cultura en estos momentos tan complicados, sino comprender que quienes realizan estas actividades son trabajadores del arte y la cultura. A veces resulta difícil, pero la ciudadanía inmediatamente cuando escucha artista piensa en aquel músico famoso que resolvió su vida y que vive en una casa con piscina. Artistas son los teatreros de la calle, artistas son los músicos que tocan en las fiestas los fines de semana y que viven de lo que hacen en ese momento. Artista es el pintor que expone sus cuadros en la plaza. Artistas también son los que trabajan en un circo, y alrededor de estos artistas existe un montón de gente también que realiza tareas de apoyo y que son tan relevantes como las del propio artista, como los guionistas, como los tramoyistas, como los ingenieros de sonido, los técnicos de luces, etcétera. Para todo ese sector que en este momento no encuentra solución y no encuentra maneras de realizar su trabajo, es que estamos buscando permanentemente alternativas y respondiendo a esta necesidad que tienen estos ecuatorianos como cualquier otro. Bien, gracias nuevamente a Juan Fernando Velasco, destacado artista ecuatoriano y hoy ministro de Cultura.